Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar acerca de los incas. Es otra civilización que pertenecía al continente de Abya Yala que nosotros estamos estudiando. Los incas fue la civilización que se desarrolló en América del Sur, constituyendo un vasto imperio, que abarcó lo que es los actuales países de Perú, Bolivia, gran parte del Ecuador, el noroeste de Argentina y el norte del Chile. El origen de los incas se remonta al siglo XII de la era cristiana, cuando tras una larga migración se asentaron las primeras familias en el Valle del Cusco. Este proceso ha sido narrado en el mito de la fundación inca, en el que se considera que de un lago salió Manco Cápac con su esposa Mama Hoyo y una varita de oro, donde le indicaban que en donde se asentaba esa varita que lo lance y donde se asiente esa varita iban a fundar su ciudad, la ciudad del Cusco. Por eso el Manco Cápac es considerado como el primer gobernante y fundador. Mire que en esta ciudad que empezaron a brotar, a nacer la ciudad de Cusco, habían afuera otra serie de tribus como los guayas, los alcabizas, los poques, que estaban poblando estas tierras. Los incas tuvieron que luchar por muchos años para poder consolidar su dominio sobre el valle hacia el siglo XIV. Bajo el reinado del noveno Inca Pachacuti en 1938 a 1471, que es el periodo que gobierna este Inca Pachacuti, se inicia la expansión de los incas, tras vencer a la poderosa Confederación Chaca, que asolaba al Cusco. Desde entonces los ejércitos incas fueron incontenibles y rápidamente fueron sometiendo a otras tribus, e incluso llegaron hasta al norte de lo que futuramente iba a ser la ciudad de Quito. Tupac Inca Yupanqui o Tupac Inca fue el mayor conquistador. Él es el verdadero organizador del Tahuantinsuyo y del imperio de los cuatro lados. Su reinado se extiende desde 1471 a 1493, durante el cual se agregan al poderío inca inmensas regiones como el altiplano boliviano, el norte y centro de Chile, el noroeste de Argentina, hasta Mendoza e incluso algunas regiones selváticas. Luego de estas conquistas, Tupac Yupanqui se abocó en la administración de tan extenso imperio. Usted puede imaginarse lo grande que fue ese imperio, repartiendo las tierras y perfeccionando las instituciones que tendrían a su cargo para el manejo del Tahuantinsuyo. Aquí le tenemos nosotros al Inca Pachacuti y a Tupac Yupanqui. Luego de Tupac Yupanqui llega al poder o es rey su hijo Huayna Cápac, quien va a gobernar desde 1493 a 1525. Se cerró el ciclo de las grandes conquistas de los incas. ¿Por qué? Porque fue interrumpido bruscamente por la presencia europea. Recuerde usted que América fue descubierto en 1492 y Huayna Cápac sube al poder en 1493 a 1525. Entonces, durante este lapso ya entraron los españoles, ya llegaron acá, pero principalmente a Centroamérica. Entonces Huayna Cápac gobierna normalmente a su pueblo. El Tahuantinsuyo se extendía por diversas regiones geográficas, donde encontramos una importante variedad de climas, vegetación. A grandes rasgos podemos distinguir tres zonas, que era la costa, la sierra, la selva, que son hasta ahora, La costa comprende una franja desértica, que está surcada por numerosos ríos que bajan de las montañas de los Andes, porque en la sierra están todo lo que es la cordillera de los Andes, y van formando valles aptos para el asentamiento humano. Una vez que Huayna Cápac termina en 1526 su reinado, le sucede su hijo Atahualpa, pero antes de Atahualpa tuvo él otro hijo, Huáscar, quien subió también al poder, pero entre los dos hermanos hubo una guerra entre hermanos para ver quién se quedaba con el imperio del Tahuantinsuyo. De esta manera se da algunas guerras o algunos enfrentamientos entre los propios incas, llegando de esta manera a ser vencedor Atahualpa, quien sube al poder en 1526 y en 1533
se da por terminado el gobierno de Atahualpa. Él fue el último rey inca, ¿sí? Atahualpa fue muerto en manos de los españoles. Vamos a ver cuál es la organización social de la cultura inca. La cultura inca estaba organizado socialmente por la nobleza y el pueblo. Eran los dos puntos. En la nobleza estaban los héroes militares, los sacerdotes, los ciudadanos ilustres. En el pueblo, en cambio, estábamos todos, el común de los habitantes del imperio, que dependían de su oficio o condición. Pero mire que dentro de la nobleza también se subdivide en tres. Tenemos la realeza o corte imperial, los nobles de sangre y la nobleza por privilegio. La realeza o corte imperial estaba compuesta por el monarca, que era el inca, la esposa Coya y los príncipes legítimos auquis. Después tenemos a los nobles de sangre, que son los descendientes de los reyes, de los incas, ¿no? Y funcionarios de alto rango, los descendientes de los reyes incas, como por ejemplo los hermanos, los cuñados, los abuelitos, los padres, estos eran descendientes de los reyes incas. Y los funcionarios de alto rango del imperio, ¿sí? La nobleza tenemos por privilegio, donde estaban los ciudadanos cuya actuación destacaban en la guerra. Después tenemos el pueblo. Tenemos dentro del pueblo, decíamos que el común de los habitantes éramos todos, ¿no es cierto? Y dentro del pueblo tenemos los huacanturrunas, que eran los campesinos y ganaderos. Luego tenemos los midmacunas, que eran los colonizadores y conquistadores de nuevas tierras. También tenemos los llanas, que eran servicios y prisioneros de guerra. Luego teníamos las mamaconas, mujeres textileras y cocineras. Luego tenemos las pampairunas, prisioneras obligadas al ejercicio de la profesión, de la prostitución, ¿no? Ellas eran consideradas o eran obligadas a ejercer esta profesión. Y tenemos las pinas, que son los esclavos y prisioneros de guerra que estaban sometidos al Estado. Mire que la lengua del imperio inca es el quichua o quichua, que aún persiste hasta ahora en algunas poblaciones de todo el imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Mire que los incas también en su apogeo construyeron grandes obras arquitectónicas de importancia, de las cuales hasta ahora persisten ruinas, ¿no? Ruinas de estas arquitectonías, ¿no? Arquitectos que fueron y hasta ahora existen, como por ejemplo Machu Picchu, Ingapirca en Ecuador, entre otros vestigios, ¿sí? Mire que en otras ciudades también había fortalezas ceremoniales. La escultura, la música, la literatura y la pintura fueron artes muy cultivadas por los incas, junto a la textilería, a la orfebrería, que son el oro, ¿no? Como lo realizaban ellos sus artes, a la cerámica con fines prácticos y también ceremoniales. Mire que el pueblo inca, ellos realizaban un ritual que era la momificación. Acá también se realizaba la momificación, especialmente para conservar y preservar los cuerpos de reyes y nobles fallecidos, los cuales eran exhibidos durante ceremonias rituales para venerar a su pueblo, o que su pueblo lo venere. Posteriormente tenemos la economía de la agricultura inca. Además de la economía de la cultura inca, mire que ellos también realizaban la ganadería. La economía de los incas estuvo fortalecido, o era el punto estratégico, la agricultura, ¿sí? La agricultura. El trabajo era obligatorio y estaba proporcionado de acuerdo a la edad. También existían los chasquis, mensajeros, que llevaban el mensaje de un lado a diferentes regiones mediante los chasquis, que podían comunicarse e iban rápidamente en sistema de relevos. En agricultura, los incas cosechaban una gran cantidad de papas, y hubo una gran variedad de papas. Cultivaban así como el maíz, el camote también, la quinoa, la ruba, el tomate, el maní, el frijol. También cultivaban para hacer sus textiles, sus ropas, como el algodón, el maguey, y otras recreacionales como el tabaco y la coca. Mire, todo ello se utilizaba. La ganadería
consistía en la crianza de camélidos andinos, como la vicuña, la alpaca, la llama. Estos eran considerados la ganadería que ellos realizaban, ¿sí? Además tenían también la pesca en algunos lados, principalmente en la zona costa del Pacífico. Y mire que de la llama ellos utilizaban su cuero para hacer sandalias, zapatos, ¿no? Bueno, en ese entonces sandalias. También de sus tejidos, o sea, de su lana, hacían lo que es de la ropa, ¿no? Sus ponchos. De las pezuñas hacían lo que son utensilios para tocar. De la carne para servirse, ¿no es cierto? Para hacer su comida. Eran considerados animales de carga. La grasa también ellos se servían, los incas. Del estiércol servía para abono de las plantas de la agricultura. Mire que ellos tenían también esta ganadería, ¿sí? También tenían la ganadería, que solamente era el camello. Después ya vienen otros animales porque son traídos por los españoles. Eran traídos por los españoles. Mire que la religión de la cultura inca, como otros pueblos precolombinos, eran profundamente religiosos. Sus ritos místicos formaban parte de la cotidianidad. Por lo tanto, los incas eran politeístas y panteístas. Tenían un panteón de divinidades de locales regionales, y siempre ellos tenían mucho respeto y correspondía a estos dioses a los fenómenos naturales. Por eso tenemos dioses como el Inti, que está representado por el sol. Tenemos a la diosa Mamaquilla, que está representada por la luna. Tenemos al dios Chuquilla, que es el relámpago. Tenemos a la diosa Pachamama, que es la diosa madre de la tierra y la fertilidad. Tenemos al dios Pachacamac, que es el dios fecundador de la tierra y causante de los sismos y cultivos. Además tenían lugares de culto conocidos como huacas, a cargo de sacerdotes, que además cumplían con funciones oculares, organizaban ofrendas, celebraciones y sacrificios. Estos últimos sacrificios, ¿no? Los sacrificios, por lo general estaban involucrados animales, lo hacían a los sacrificios de animales, hojas de coca, pero muy rara vez eran de seres humanos, muy rara vez, casi nunca. Por lo general eran de animales y hojas de coca. Eso es, chicos.